¿Qué tal? Buenas noches. No son las circunstancias más felices, no es el mejor momento. Creo que después de este panel que vamos a tener, de repente podríamos dilucidar si es que acaso es la circunstancia más triste en la historia republicana. Si es una ocasión en la cual se ponen a prueba nuestras destrezas como miembros de esta sociedad, como seres humanos, destrezas que nos pueden ayudar a sobrevivir, puesto así de dramático el tema. Vamos a buscar en este panel, donde tenemos la participación de Marcelo Dotti, Rodrigo Gómez de la Torre y Mario Ruiz Jaramillo, vamos a buscar herramientas que en lo posible nos den información suficiente como para decidir qué podemos hacer como individuos, como sociedad, y ser lo más fuertes posible ante esta crisis. La información es poder, y darle información a la gente, información precisa, justa, contrastada, balanceada, es empoderar a la gente. Es lo que en este momento podemos hacer. Sean bienvenidos a este especial de estado de emergencia en el cual vamos a conversar sobre todo de la forma más didáctica, de la forma más amable posible, con conocedores de su ámbito, sobre qué podemos esperar de aquí en más, de la crisis actual que vive el mundo y de la cual no somos ajenos. Está con nosotros virtualmente Marcelo Dotti, y quiero darle paso precisamente a Marcelo para que él desde su perspectiva pueda enfocar esta situación. Vamos a tener entonces la presentación y el inicio con Marcelo Dotti. Marcelo, ¿qué es lo que nos puedes contar sobre este tema? Bien, como no cabe otra cosa, el pedido de que actuemos con sensatez, mostremos que somos un pueblo maduro. Es el momento de sobrevivir, inclusive los temas económicos que deben preocuparnos para después, pues que vengan después. Hoy debemos sobrevivir. Y eso implica la prioridad de quedarnos en casa. Hemos visto por excepción en Quito, no sé si en otras ciudades, en el sur de Quito especialmente, en la periferia de las parroquias rurales, no hay un entendimiento cabal de esta necesidad. Miren
en otras ciudades, no quiero nombrarles, por no acatar la cuarentena, la obligación de quedarnos en casa, la muerte está haciendo de las suyas. No hay dónde enterrar a los fallecidos. Mírenlo, por favor, y entren en prudencia. No quiero decirles que en miedo. No oculten, esto ya va para la autoridad, no oculten la verdad. El propio presidente Moreno dijo, no importa lo dura que sea la realidad, hablemos con franqueza. ¿Por qué lo dice? A partir de la intervención de periodistas internacionales que nos mostraron registros reales, objetivos de lo que estaba aconteciendo en el Ecuador, en nuestras ciudades ecuatorianas. En contraste, ¿no es cierto?, como dije hace un momento, con el, entre comillas, del ocultamiento, no sé de parte de quiénes, pero el presidente ha pedido transparencia. Transparencia. No por proteger la imagen política, que eso estaría en el fondo, y así están actuando algunos regímenes en el mundo, en la China, en Venezuela, en Nicaragua, no por proteger la imagen política, o en Estados Unidos, en donde se dice que, como es un año electoral, pues hay que tener cuidado con la verdad. Por favor, y señor gobierno, denos una muestra de credibilidad. Cuando haya ya una sospecha grave, como en el Seguro Social ecuatoriano, deshágase de sus colaboradores, pídales la renuncia o destitúyales. Porque esto, mantenerlos allí, simplemente porque es hijo de, o es el cuñado de, o es el ahijado del gobierno, simplemente a usted, señor presidente, como jefe del Ejecutivo y como imagen en este momento de liderazgo en el país, le hace un daño enorme. La pandemia es universal, es de todo el planeta, no excluye a nadie, todos, 7.700 millones de habitantes tenemos que involucrarnos, ¿no es cierto?, como parte de la tragedia. La pandemia no entiende nacionalismos, no entiende soberanías. El coronavirus no es patriota ecuatoriano, como para exigir que solamente los ecuatorianos y sus comunicadores y sus periodistas tienen derecho, pues, a mostrar, a denunciar, a exigir. La pandemia es universal. Les pido de favor, y lo hago con prudencia, no seamos aldeanos, no seamos provincianos. ¿A quién le estamos haciendo el juego? Ustedes saben que ha habido periodistas de cadenas prestigiosas internacionales que gracias a ellos, los ecuatorianos, nos hemos enterado de cómo está la situación en varias ciudades nuestras. Si no fuera por ellos, el propio gobierno nuestro no se habría sensibilizado. No descalifiquemos a periodistas extranjeros porque denuncian y porque exigen. No quiero dar nombres, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Miren, hay que hacer un esfuerzo por entender que el COVID-19 es un virus gigantesco, invisible, que implica a todos los ciudadanos del mundo, a la humanidad. No procedamos con miopía, con chatura, ¿no es cierto? Esto es nuestro y nadie se mete con nosotros. Eso es un error. Bien, un abrazo para todos y pues, con fe, vamos adelante. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a Marcelo Dotti con el mensaje y con la opinión que acaba de emitir. Deja puntos muy importantes. Quiero primero saludarlo a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Económicamente, ¿qué es lo que podemos esperar? No desde el ámbito de la macroeconomía o de la gran economía de las grandes corporaciones, sino las consecuencias que el actor económico principal, que es el individuo, puede acarrear, ya no en un futuro inmediato, a mediano o largo plazo, sino desde ya. Es tan equiparable lo que está sucediendo como que si esto fuera una guerra, un escenario del que nosotros hemos estado lejos, al menos en los últimos 20 años,
pero es equiparable a eso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Esteban, Mario, un gusto saludarte. A ver, yo creo que es importante entender un poco más lo que a la economía respecta. Hay varios estudios bastante interesantes que han salido estos días, por ejemplo, del tema de la liquidez de las empresas. Entonces te dicen que la empresa en la gran mayoría tiene una liquidez de 37 días. Hemos recorrido ya cerca de 21 días. O sea, que la mecha al estallido es corta. Pero no podemos desconocer también que la gran mayoría de empresas son empresas pequeñas y medianas, que tienen 10, 20 trabajadores, y que no se ha visto desde la economía ecuatoriana, no se ha visto desde el gobierno ecuatoriano, medidas que protejan a la empresa. Y eso lo vemos en el Perú. Y tal vez la problemática local está vinculada al hecho de que no tenemos ni un solo fondito, como decía un expresidente, ni un solo fondito que permita subsanar una crisis. No tenemos ahorros. Perú ha planteado que, por ejemplo, el 35% de los salarios los va a cubrir el Estado. Paraguay tiene un fondo que dice, ok, de la seguridad social vamos a cubrirlo. Y hay de donde y cubrimos por 4 meses con posibilidad de extender los 2 meses más. Chile ha hecho una evaluación que le va a costar alrededor de 14,000 millones de dólares, pero que no hay problema, que los tiene y los va a financiar. El Ecuador estamos viendo que tenemos problemas para adquisición de mascarillas. Han dejado de ser mascarillas para ser más carillas, porque ahora se venden a cualquier precio e inclusive el Estado se ha visto inmerso en una compra con sobreprecio. Hacer un pronóstico en este momento es complejo, pero sí creo que este es un momento no solamente para combatir el día a día, el quedarnos en casa, el respetar las normas, sino también para ya ir programando cómo poder reactivar la economía. Para la gran empresa, la mediana o la pequeña. Una gran empresa tiene tal vez un espacio de músculo más grande, un músculo financiero que le permita estar más tiempo. Pero al final del día, el tener el aparato productivo parado, según datos oficiales, en un 70%, y reconocer que ese 30% tampoco está operando al 100%, sino está operando a medio gas, va a involucrar un esfuerzo de todos. Y en ese esfuerzo el gobierno va a tener que jugar una carta que tenía que haberla jugado hace años. Tenemos que destrabar los problemas jurídicos para poder tener una economía más dinámica. La sobrerrigidez laboral en el Ecuador realmente lo único que hace es complicar las cosas. Impuestos como el impuesto a la salida de divisas frena la atracción de divisas al Ecuador. Y si nosotros quemamos la mitad de los trámites burocráticos que tenemos, ni siquiera escogiendo, yo creo que destrabamos muchísimo. Mario Ruiz Jaramillo está con nosotros. Mario, a tono con lo que acaba de mencionar Rodrigo, y con cifras concretas como la paralización del 70% del aparato productivo. Y si a eso le sumamos el momento económico mundial, ¿cuál es la perspectiva que desde ese lugar tú puedes observar? ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola, Esteban, a mis compañeros panelistas, encantado de compartir con ustedes. Primero quisiera reaccionar a las palabras de Marcelo. En alguna medida el reclamo que hace al gobierno diciendo que sean transparentes. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de ser oficial y dar las cifras oficiales. Lastimosamente, nos ha acogido a todo el mundo, no es a los ecuatorianos, sin reactivos, sin mascarillas, sin ataúdes, sin procedimientos. Y obviamente, si uno se remite a las cifras que da España, que dice que tiene 130,000 contagiados, y los analistas como nosotros le dicen, no, señor gobierno, son 2 millones de contagiados los que hay en España.
Efectivamente, más o menos lo mismo les dice a la China y lo mismo les dice a todos los gobiernos. Pero los gobiernos tienen la obligación únicamente de informar lo que oficialmente les está pasando. Ahora, más allá de la información oficial, existe un deber periodístico que es precisamente el recuperar la verdad. Me parece que sobre ese tema, sobre esa situación, sobre el punto de vista y sobre el manejo que ha tenido la información podemos ahondar luego. Rodrigo, el aparato productivo, ¿cómo se reactiva más allá de las medidas que tú has dado en este momento? ¿Cuál es la capacidad de reacción que tiene el aparato productivo acá en el país? A ver, comencemos viendo que yo estoy muy vinculado a todo lo que es el sector alimenticio, que es un sector que no ha parado. Más bien lo que nosotros vemos es que, y no es que me agrade esta frase, pero vamos a volver la mirada al agro nuevamente, porque el sector agrícola sigue exportando de acuerdo a los requerimientos de los mercados mundiales. Mario bien lo ha expresado, el problema no es local, Marcelo también lo dejó en claro, el problema es mundial, pero sí creo que el aparato se va a ir reactivando de a poco y también hay que tener un plan precisamente para que esa reactivación se vaya dando de manera ordenada. No es que puedas decir el día de mañana, se acabó la cuarentena y todo vuelve a la normalidad. Hay que ir en una programación pausada para ir viendo qué sectores se van reactivando, cómo los otros se van reactivando de a poco, para que esto no parezca, y esto veía un video de redes sociales que decía, se acaba la cuarentena y tú tenías una carretera con un pocotón de gallinas que corrían desaforadas por todas partes. Esto hay que ir paulatinamente porque el virus va a seguir permanente, va a seguir presente. Esto es un tema sanitario, no es un tema económico solamente. El otro aspecto que yo sí quiero recalcar, y un poco lo ha planteado Mario, las cifras oficiales. Pero ante las cifras oficiales, que definitivamente son las que con las que trabajamos, no me gusta especular de lo que esté pasando, pero cuando tú tienes al presidente que formalmente te dice, tenemos que transparentar las cifras por más duras que éstas sean, más bien también te da una pauta como que te quedas pensando y dice, si el presidente pide que se transparenten las cifras, ¿qué más estará pasando? Y por el otro lado, en aras de la misma reactivación económica que tú estás planteando de manera ordenada, tendríamos que tener claramente la información, y tú lo dijiste con fuerza, la información es poder. ¿Cómo está el nivel de circulación viral? Que es así como se denomina, por lo menos en términos epidemiológicos, en ganadería. ¿Cómo está la circulación viral en las diferentes parroquias y cómo está la movilidad de las personas para poder orientar esa reactivación? El presidente nos ha enseñado estos gráficos estos gráficos de calor que se denominan, pues si la información es así de detallada, no necesitamos algo tan detallado, pero sí conocer, y particularmente en el caso de Quito, el tema parroquial, porque tenemos parroquias con una densidad poblacional altísima, como sería Iñaquito, como sería Calderón, como sería Cotocollao, en donde sí es importante conocerlo para ver cómo orientar una reactivación económica. Mario, y a tono con lo que ha dicho Rodrigo, no sé si fue el sábado, caramba, ustedes sabrán que la unidad de tiempo se nos ha hecho a todos tan complicada. Yo tenía antes la virtud de recordar con horas y con fechas todo lo que se decía. Ahora la verdad el tiempo es una sola masa en la cual uno no sabe cuándo fue ayer. Los días dejaron de tener nombre, los días ahora solamente tienen número. Pero cuando el presidente de la República, Mario, cuando el presidente de la República saca un mapa de calor en el cual se están indicando las zonas donde hay la mayor cantidad de contagiados, donde esos contagiados se movilizan, el dato
puede ser llamativo para la gente, pero sabemos quiénes, al menos este fue mi caso, yo me fui para atrás. La silla se me fue para atrás. ¿Por qué? Porque el gobierno está demostrando que tiene la capacidad de verificar los movimientos de todos y cada uno de nosotros y valiera la pena, Mario, que podamos explicar cómo será esto, cuál es la posibilidad que tiene el Estado de vigilarnos de esa manera, porque esto es vigilancia, no hay otra, Mario. Gracias, Esteban. 8 millones de personas aquí en el Ecuador con celulares y cada celular tiene GPS y ese GPS sabe exactamente dónde estás. Tú pasas por el Burger King y te dice, cómase una hamburguesa. Entonces, en medida de que se han hecho 10.000 pruebas hasta hace 2 o 3 días y tú has dado positivo, te han dejado una aplicación en tu celular para decirte dónde te estás paseando. Entonces, de los 3.000 y algo, casi 4.000 personas que están contagiados, sabemos exactamente en qué momento están y en dónde están. Así es como contestando tu pregunta, así es como sabemos. Esto están haciendo en Alemania, esto están haciendo en Corea, esto están haciendo, y hay también bufetes de abogados y asociaciones diciendo que es injusto y que no debería darse. Hoy por hoy nosotros decimos, ante la seguridad, dejo mi libertad. La situación es que cuando termine esta crisis, el gobierno deje de hacer estos seguimientos con nombre. Lo que normalmente usted va a una compañía de teléfonos y la compañía de teléfonos le vende esta información sin nombres, totalmente anónima. Le dicen, las personas de 12 del día a 3 de la tarde se pasean más por la 9 de octubre o por la 24 de mayo. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Y las ciudades que están intentando hacer un tratamiento inteligente con videos vigilancia. Me explico. Por ejemplo, en la China, en Rusia, en Alemania, tú con unos termómetros digitales de temperatura saben que estás con temperatura y hacen tu video, le dan retro y saben todas las personas con las que tú estuviste en el pasado. La ventaja de esto es que todas esas personas van a ir a hacerse la prueba y todas van a ir a estar en cuarentena. Esta es un poco la... Sí, perdón. Sí, sí, no, lo que te decía es que en este momento nos es útil, nos es beneficioso, pero visto a futuro, en tiempos, comillas, de paz, esto puede resultar un arma totalmente contraproducente para la libertad de movimiento. Me permito Efectivamente. opinarles. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Hace más o menos un año atrás, precisamente, estuve en un foro en el cual uno de los temas se trataba era este. Ok, los gobiernos hacen videovigilancia. Tenemos las cámaras del ECU 911. El tema del reconocimiento facial no es ningún misterio. Facebook, uno aparece en una foto de alguna persona y Facebook te pregunta si eres tú y si quieres etiquetarte en esta foto o no. O sea, el reconocimiento facial es un tema del día a día en las cuentas en una aplicación tan común como Facebook. La pregunta aquí viene, ¿quién está manejando esa información? Lo que tú planteas, Mario, es ¿y para qué? Pero antes de coronavirus, esta es una polémica que por lo menos en el caso de este foro en el que participé, había un debate muy fuerte en México, porque la idea de poner cámaras para controlar la delincuencia está bien. Ahora estamos controlando la salud. Pero ¿cómo se va a manejar esa información el día de mañana? Al expresidente se le reclamaba de los sistemas de escucha precisamente que había contratado la CENAIN, y eso hablo de también varios gobiernos atrás. Entonces creo que tú estás abriendo una pregunta, Esteban, que creo que no es solo caerse para atrás con la silla,
sino es para caerse con todo y piso, porque es un tema súper pesado y súper fuerte que hay que ponerlo sobre el tapete. Es un arma contra el enemigo hoy, pero mañana puede efectivamente convertirse en algo muy complicado. Eh, Rodrigo, la actuación gubernamental, la actuación del poder público, el manejo que ha tenido desde el inicio de la crisis hace 3 semanas hasta hoy, ¿cómo lo puedes calificar desde el punto de vista de la efectividad de las acciones? Creo que es muy difícil, a ver, es muy fácil ser director técnico el día lunes de un partido de fútbol, Ujú, pero no claro. es tan fácil serlo el día sábado y menos aún durante el partido el domingo. Sí hemos tenido una tormenta de normativa correctiva y se emite una y se emite otra y se emite la tercera y la cuarta, que sí ha generado mucha confusión. El mundo no estaba listo para algo así definitivamente y nuestra normativa jurídica no está acorde al día a día, peor aún para una emergencia. El cambio de autoridades, por ejemplo, vemos con buenos ojos al nuevo ministro, vemos un hombre muy sensato, pero claro, actuar sin recursos no debe ser fácil. No quisiera criticar o cuestionar las acciones de gobierno, porque la situación actual es muy compleja, pero sí vemos que probablemente los mecanismos de difusión de información no son los más adecuados. Si tú piensas, y te voy a dar ejemplo en 2 parroquias. Si tú piensas en la parroquia de Iñaquito, que es una de las que salió con un termómetro de calor bastante elevado, tú piensas en Iñaquito, tú dices, ok, vamos a atacar a Iñaquito con información a través de redes sociales y televisión y radio. Pero si tú te vas a los barrios más vulnerables de la zona de Calderón, probablemente la misma estrategia no te sirva para nada. Entonces tú tendrás que retomar estrategias que eran muy viables hace 20 años. Coger un patrullero con las protecciones del caso y trabajar con megáfonos o con altoparlantes anunciando, y ahí viene la importancia de la información adecuada. Señores, en este sector tenemos 3 casos, tenemos 4 casos, han salido de su domicilio, sabemos que lo pueden decir. No es un tema de dar los nombres, pero buscar estrategias comunicacionales para que la gente vaya entendiendo el riesgo. Y entonces es el combinado. Cuando tú, a mí, y esto lo voy a comentar aquí, cuando a mí me preguntaron el 16, ¿qué harías? Mi mayor preocupación fue, yo lo primero que haría es cerrar mercados, cerrar mercados y organizar planificadamente una apertura organizada. Perdón que sea muy reiterativo en la palabra. Ir Ujú. organizando la apertura ya con procesos sanitarios, porque los mercados en Quito lamentablemente no cumplen ningún proceso sanitario antes del coronavirus. Y armando estrategias para que no quede desabastecida la ciudad. Pero por un día no quedas desabastecido. Pero sí hay un tema que hay que reconocer que ya se están tomando medidas y eso yo creo que es un gran adelanto. Mario, la misma pregunta para ti, pero bajo el campo que tú manejas, que es el manejo de Big Data, de percepción de opinión pública, en fin. Mario, ¿qué recepción han tenido las medidas que las autoridades han tomado y que han, han venido dándose desde las últimas 3 semanas? Eh, Verá, antes que nada yo te diría que en este momento es un momento de unidad. Yo creo que cuando tú vas, hemos hablado y hemos dicho la palabra guerra varias veces, batallas, cuando vas a una batalla, tú en este momento no creo que sea conveniente estar ni haciendo evaluaciones ni estar haciendo críticas. Mi voto unánimemente para Otto, para el alcalde Yunda, para las autoridades, al ministro Ceballos, Jorge Guates, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, servidores de salud, a los policías, a gente empresario, a gente que no solo está donando, sino que se está organizando, incluye a los señores Wright, a Domino's Pizza, KFC, y me olvido muchísimos más.
no sin los peros pertinentes, pero efectivamente creo que es un momento de unidad y es un momento, después tendremos cualquier tiempo para pensar. Ahora, yo te diría que dentro del Big Data, dentro de las tendencias, de los análisis, yo te digo una cosa que es sorprendente, que en los últimos 7 días lo más tuiteado en el Ecuador es April's Fool y BTS. O sea, a ver, explícanos primero qué es el April's Fool. El Día de los Inocentes. El Día de los Claro. Inocentes es el 1 de abril en los Estados Unidos y yo no sé, en todo el Twitter del Ecuador se han hecho eco y es el tweet más tuiteado de los últimos 7 días. Y lo mismo esta banda coreana, creo que es asiática, en todo caso BTS. Lo de la banda no sabía, así que Sí. de eso me entero, lo otro sí. Ahora, ya no falta mucho. Es un grito de auxilio. Guayaquil, SOS, coronavirus y todo lo relacionado al coronavirus. El día de ahora tuvimos como tendencia la felicitación a Rafael por su cumple. Estuvo las palabras de Cristian Novoa, la muerte de Aute en los días pasados, Omar Quintana, las reacciones de AMLO, Janet Nostroza, la entrevista de Aristegui, el mercado mayorista, Guayaquil, la Casa de Papel, Catalina Andramuño, el gobernador del Guayas, Bukele, Elíes, Paul Granda, mascarillas de $12. En el mundo, te voy a dar un dato interesante, que es la pérdida del olfato. Es uno en Google lo que más se está viendo. Y el día de ahora saca el New York Times un artículo conjunto con Google en donde habla del Ecuador exactamente. Y dice que cuando la gente comienza a buscar en Google pérdida del olfato, es porque debe tener pérdida del olfato el amigo, el vecino o él mismo. Y esto nos lleva a pensar, dice el New York Times, que en el Ecuador está comenzando la ola, ni siquiera estamos en el medio. En el mundo mundial se habla de Boris Johnson, que acaba de ingresar a cuidados intensivos. El ministro de Salud de Brasil, lo que estamos actualmente haciendo con Zoom, Trump en todos los tonos y todos los colores, España, Italia y nuevamente López Obrador diciendo que apenas es una gripe. Esto, te digo, es el recorrido de las redes sociales de los últimos 30 días. Aclárame esto, Mario. El tema de que acá en Ecuador está empezando una ola. Concretamente, ¿cuál es esa ola que empieza? Es interesante tu pregunta porque al final de cuentas nos lleva a pensar en dos cosas. ¿En qué momento de la curva de contagios estamos y cómo se va a comportar esa curva? ¿En qué momento de la curva estamos? Contesto tu pregunta, iniciando. No estamos en el medio. Cuando decimos que vamos a salir a las calles el 12 de abril, el 15 de abril, el 18 de abril, creo que no es así. Y creo que por el comportamiento visto en Guayaquil, un poco indisciplinados que hemos sido, creo que esto va a ser exponencial las próximas 3 semanas. Mi cálculo es que a finales de abril recién vamos a comenzar a estabilizar esa curva y después de la estabilización, Esteban, lo que nos queda es un base de 1 o 2 semanas, lo que estamos viendo en España o en Italia. Y ese base es, en Italia y en España son 800 o 1000 muertos al día. Y luego de eso, ahora comienza a bajar. Y ahí enlazo con lo que decía Rodrigo.
poco a poco la economía no va a salir, hay tres formas de que salga, o en B, o en L, o en U. En B es que tenemos el pico y inmediatamente salimos. En L es tenemos el pico y luego en el 2008 nos demoramos, después de la crisis, 4 años en salir. O en U, que es vamos un poco abajo y luego poco a poco arriba, en diciembre estamos bien. Esto es en B, esto es en B. Nos costará, calculan los economistas que verdaderamente saben de esto, entre el 3 y el 7% leía el día de ahora. 7% me parece una locura, ojalá esto no suceda, pero entre el 3 y el 7%. Rodrigo, ¿alguna observación sobre estas proyecciones que hace Mario? A ver, me ha dejado un poco, de hecho, buscando el artículo del New York Times, porque claro, la gente busca porque se siente afectada, ese es un tema normal. O sea, si te duele la cabeza, buscas por qué me duele la cabeza y ese es, el doctor Google ha sido muy común ya desde hace algún tiempo atrás. Sí creo que la economía sale completamente afectada. ¿Cómo vamos a salir? Yo creo que eso vamos a ir descubriéndolo cuando lleguemos al valle y Mario, espero que estemos más cerca de llegar al valle que más distante, porque los números de Guayas son números que asustan, pero también vamos a reconocer algo. El día de hoy se entregó, se instaló el nuevo equipo para poder medir 3 veces más muestras de lo que se estaban midiendo. Y claro, mientras más muestras tengamos, menos error de muestreo vamos a tener. Entonces yo creo que hay que ir esperando esta semana a ver cómo se comporta para poder tener una pauta de qué es lo que pueda pasar. Sí fue para mí una sorpresa el día de hoy el salto tan fuerte que da Pichincha, porque Pichincha nos da un salto de 50, una diferencia de 50 contagiados adicionales entre ayer y hoy, de los cuales 45 son Quito. Entonces yo creo que ahora ya es un momento en el cual comencemos a observar un poco más. La orientación de data ha estado muy orientada a Guayaquil y Pichincha ha tenido datos más bien que se consideran erráticos, o sea, 2, 3 días que no sube nada. Más bien este mes ha estado sostenido un poco el crecimiento, pero claro, ese crecimiento sostenido evidencia también un poco el desorden que el mismo alcalde Yunda se ha estado quejando y le hemos visto en el video de ayer inclusive peleándose en Caupicho con estas niñas y estos niños que estaban en las bicicletas y les decía, guaguitos, por favor, a la casa, pónganse en mascarillas. Creo que ya se está consolidando algo que no teníamos hace, por ejemplo, 3 semanas. Hace 3 semanas teníamos COE nacional decía una cosa, COE cantonal, indistinto cantón, decía otra, o quería poner medidas más fuertes. Lo que pasó en Quito y Guayaquil en el tema Jorge Yunda, Cintia Viteri, pues había diferencias. Espero que la curva no esté tan baja como Mario nos pronostica, lo digo así de frente, pero sí tengo miedo también que la curva esté comenzando a despegar. Creo que ha habido mucho desorden, eso estamos todos completamente conscientes, y donde nosotros estamos viendo es Quito y Guayaquil, que es lo que la prensa nos permite ver. Pero cuando tú te pones a escarbar qué es lo que está pasando en cantones, qué es lo que está pasando en parroquias más alejadas, muchas veces se fumigan los vehículos y las comunidades ponen bloqueos para el ingreso, pero cuando ya accedes al sitio y te fumigaron el vehículo, el problema no es el auto, el problema es la persona que está adentro, que está conversando y está sin mascarilla. Y como ya pasaste el punto de fumigación, ya adentro es vida cotidiana, normal, común y silvestre. Entonces, esas mediciones las vamos a ver en el tiempo. Y más bien, Mario, si nos puedes compartir el nombre del artículo, yo sí quisiera poder darle una ojeada completa y poder retuitearlo, facebookearlo, googlearlo para afuera,
ponerlo en todas las redes, porque creo que es importante hacer conciencia. Aquí hay un enemigo invisible y ese enemigo se dice que mata en un porcentaje bien bajito, pero mata. Pero también de ese enemigo invisible tenemos información por los últimos 4 meses, 5 meses. No es un enemigo que conozcamos y es un enemigo que todavía puede darnos sorpresas en alguien que se recupera, qué bueno que se recupere, qué secuelas va a tener de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Es una enfermedad nueva, no la conocemos, que ha puesto de patas al mundo por la velocidad de contagio que ha evidenciado. Tenemos algunas preguntas, algunas opiniones que llegan a nuestro canal de YouTube que está saliendo en vivo. Por ejemplo, ¿piensan ustedes que el Estado se encuentra debilitado y que la sociedad deteriorada? Y ante eso, ¿qué salida podemos tener, Rodrigo? A ver, el Estado venía ya con problemas de imagen de hace tiempo atrás, previo el mes de octubre. O sea, allá atrás me remonto. Ya octubre nos dejó bastante lastimados, evidenció un rompimiento social muy fuerte. Más bien vamos caminando hacia que esta unidad en distancia, pues se piense nuevamente. Creo que la sociedad quedó muy fragmentada en octubre. Y este momento es una oportunidad más bien para repensar algunos temas. Creo que el mundo está repensándose. No sé si le podemos echar la culpa a lo que dice en el tema de contaminación o no contaminación, pero obviamente yo no estoy en Quito, yo estoy fuera de Quito, estoy haciendo mi cuarentena mientras estoy trabajando en la producción de leche, que es lo que hago, pero la imagen que yo tengo de Quito es impresionante. Usualmente tú veías la capa de smog sobre Quito, en este instante está limpio. Entonces, la razón que sea, no me atrevo a juzgar qué es lo que generó el virus, pero sí creo que es importante repensar algunas acciones ya, porque el mundo va a cambiar. Esta forma de entrevista se está volviendo muy común y, Claro. y, y es algo que estamos aprendiendo a hacer todos. Entonces, yo creo que vamos a tener que aprender nuevas formas de trabajar, nuevas formas de interrelacionarnos, pero sí creo también que no podemos olvidarnos del apretón de manos, del abrazo, de esa interconexión entre humanos que muchos dicen que se va a frenar. Yo espero que no se frene, porque la vemos en los animales y esa interrelación entre seres vivos es fundamental para un desarrollo armónico futuro. Tomemos las precauciones del caso, pero vamos construyendo un mundo más humano, si queremos calificarlo así. Aquí hay una pregunta, Mario, que me hacen a mí, Esteban, pero no. Esteban, Sí, Mario, dime. sí, Te escucho. te quisiera contestar un poco lo que estás preguntando, porque efectivamente hay líderes que están subiendo y líderes que están bajando en el mundo. Bukele tiene el 97% de aceptación en su país, algo que yo nunca había escuchado. Duque está subiendo un poco. Alberto Fernández en Argentina tiene 79%. Piñera, acuérdense que hace poco tenía el 4%, actualmente tiene el 21%. Yo creo que aquí, te digo, lo que te voy a decir es absolutamente personal. Otto Sonnenscholder creo que habrá subido su aceptación muy grandemente. Creo que el alcalde Yunda aceptó tremendamente en su visión. Es un hombre de visión y creo que hay que aceptarlo de esa manera. Igual que Bukele. Bukele dijo esto hay que cerrar rápidamente y Jorge dijo esto hay que cerrar rápidamente. Tal vez un poquito después, obviamente, y en un tema, y claro, ha habido ya bajas en el gobierno, obviamente hay personas que no tienen buena visión, buena imagen, y creo que Jorge Guates está haciendo una tarea titánica en la parte más fea que le toca. Y por el otro lado, el ministro Ceballos creo que nos está llevando por buen camino, mucho mejor que la señora Andramuy. Sí. Mario, aquí hay una pregunta que me la hacen a mí.
que yo, más allá de una opinión y una percepción personal, no puedo pasar, pero de repente con el manejo que tú haces de los datos, podemos encontrar una respuesta. Podemos dar detalles, ¿no? Me piden a mí detalles sobre posibles contagios en espectáculos deportivos. ¿Esto va a qué? Cuando hubo el primer caso, se identificó el primer caso en Guayaquil, inicialmente se prohibieron los espectáculos masivos, los eventos masivos. Sin embargo, luego la autoridad dio marcha atrás, se jugaron 3 encuentros en Guayaquil en dos partidos de ellos hubo 20,000 personas en cada encuentro, en fin. Se pregunta y se duda sobre si estos encuentros públicos fueron foco de contagio. Desde los números, desde la perspectiva numérica, ¿es posible enfocar esto, Mario? Por supuesto, te digo 3 elementos. El primer elemento es que cuando uno examina los modelos de cómo fueron mejorando o empeorando los contagios en el mundo, los países que tuvieron en el 2002 el SARS, inmediatamente cerraron todos los eventos y sabían cómo comportarse porque sabían que era muy serio el tema. Los contagios se dan por un índice que es el índice R. El índice R te dice a cuántas personas tú puedes contagiar en el día, por darte un tema. Obviamente, cuando la gente va a un estadio y tú estás contagiado, el índice normal de esta enfermedad está entre el 2 y el 3, lo normal. Pero en el momento en el que tú estás en el estadio, estás de 20 a 30 y tú contagiaste a otras personas que estás de 20 a 30. Entonces, ese foco se hace muy, muy grande. Yo creo que fue un error tremendo el no darse cuenta de que había que cerrar todos los espectáculos deportivos. O sea, la decisión es esa, pero Mario, ¿tú consideras, y de acuerdo a la curva estadística y todo eso, consideras, podrías tú decir que ahí se dio un foco de contagio importante? No estoy seguro, Esteban, no estoy seguro. Porque realmente, a mi entender, el tema lo importamos, el tema lo importamos. El vacaciones y muchas de las personas que salen de vacaciones salen a España y a Italia, que es donde realmente se contagiaron. ¿Y por qué San Borondón? Porque esa gente tiene capacidad, vive en San Borondón y de paso nunca hubo reactivos, no te puedo decir que tuvo coronavirus, pero pasó con fiebre él, el marido y la hija. ¿Por qué? Porque inmediatamente que vinieron, todos los viajeros que se fueron de vacaciones vinieron. No sé si haya habido 1, 2, 10 casos dentro del estadio, pero si los hubieron, efectivamente fueron un foco de infección. Rodrigo, ¿qué se puede hablar sobre el tema de entrega de bonos y de kits alimenticios o alimentarios, perdón, para las personas, para las familias que más necesitan? ¿Es lo adecuado? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está procediendo bien en ese punto? Definitivamente sí. Los kits lo que hacen es evitar que las personas salgan a buscar la comida. Tenemos que reconocer que la economía, y estaba revisando unos mapas epidemiológicos, la economía tiene problemas muy serios de pobreza en franjas urbano-marginales, tanto de Quito como de Guayaquil, por ser principales ciudades. Entonces la gente migra hacia allá, pero hay cinturones de pobreza, que no quiero entrar a juzgar el por qué, existen y es real. Entonces, esos cinturones de pobreza son gente que necesita y que come del trabajo del día a día. Entonces, cuando a esa gente tú le cierras la movilización, le cierras mercados, le complicas el ir a generarse su recurso, pues tienes que darle un recurso para que sobreviva. O sea, y esta es una frase mía muy común, pero podemos dejar de usar el celular, hasta podemos andar desnudos, pero no podemos dejar de comer.
Entonces, el poder orientar adecuadamente estos kits, y por eso la gran cantidad de iniciativas positivas que hay a ese respecto, son para eso, es bueno. Hay gente que también quiere más o sea, también hay un tema de idiosincrasia, no es un tema solamente de regalar en este momento, sino es ver cómo ir construyendo algo más. Pero sí es una buena estrategia para frenar la movilidad humana. Y el frenar la movilidad es precisamente lo que vemos en un sinnúmero de videos que no pueden, que son lo que llamamos ahora desobediencia. Ahora, Mario, las medidas en Quito se tomaron hace 3 semanas con puntos muy fuertes como fueron, por ejemplo, el cierre absoluto del transporte público, que eso es algo que, una medida que no se ha visto y que aún hoy, por ejemplo, en ciudades, en grandes capitales, no ha sido tan radical como fue acá en Quito. No es el tiempo ya, Mario, de recoger los frutos de estas medidas categóricas, de estas medidas inusuales que se dieron acá en Quito hace 2, 3 semanas. O sea, yo creo que estamos recogiendo los frutos. Efectivamente, la curva de Quito no es una curva muy grande. Pero volvemos a repetir, el número de test son tan bajitos los test que se hacen. Te voy a dar unas cifras. Los que más hacen test, que son países increíblemente ricos, hacen 55,000 test por cada millón de personas. Nosotros estamos haciendo 400 test por cada millón de personas. Entonces, creo que los datos no son reales, pero de cualquier manera, creo que Quito, mientras mantenga la disciplina, mientras se haya cerrado las cosas, vamos a estar más protegidos. No obstante, eso, cuando tú dices, va a recoger los frutos, que me da la impresión de que quieres decir, no va a subir. El problema está en cuando abras la puerta. El problema está en que China abrió 600 cines y volvió a cerrar a los 3 días. Entonces, mientras no haya una medicina por un lado, vacuna por el otro lado, que estamos a meses de cualquier cosa, ¿no? A pesar de que el ministro el día de ahora autorizó ya la citromicina y la quinina y etcétera, pero no veo, Esteban, lo que tú dices. Estamos haciéndolo, sí, mientras permanezcamos en casa. Rodrigo, sobre el tema de las pruebas que se hacen con medicamentos existentes, las pruebas de vacunas, en fin, ¿cómo está reaccionando la industria farmacéutica local y mundialmente? A ver, la industria farmacéutica está buscando resultados. Creo que hay cerca de 39 iniciativas a nivel mundial en búsqueda de la vacuna. En este proceso, y aquí voy a tener que hacer una pausa y un llamado de atención, por favor. Hay ciertos medicamentos que están dando resultados a nivel de laboratorio, ¿ya? Y precisamente hace 2 días hemos pasado discutiendo en redes sociales con respecto a un desparasitante que a nivel de laboratorio ha dado buenos resultados para matar el virus. Pero por favor, es a nivel de laboratorio, no hay resultados concluyentes. Entonces, y hay uno para seres humanos y otro para animales, ¿no? El principio activo es el mismo, pero es desparasitante. Mientras no tengamos claro si sirve o no sirve, en qué dosis aplica, cómo se lo aplica, te lo tomas, te lo inyectas, viene en pastilla, no hay nada. No podemos estar difundiendo información que puede generar problemas del otro lado. No me entra el nombre, tú creo que lo dijiste, Mario, era cloro. A mí tampoco, yo por eso quería que lo diga Mario, yo no sé tampoco cómo se menciona, bueno, se dice bien. Ese nombre
lo puedes encontrar en un producto para desinfección de peceras, que en Estados Unidos encontraron que había el producto y ya hay muertos por la mala administración. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y esto sí es un llamado de atención fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Confiamos que ya vaya a haber una vacuna. Se habla de para septiembre. Luego va a haber que hacer pruebas. O sea, la mejor vacuna ahorita es, vean, si el Ministerio de Salud está trasladando la información que sale de la Organización Mundial de Salud. Y la organización te dice, quédate en casa. Si no le quieres creer a la ministra, a la ex ministra Andramuño, comparto plenamente con Mario que el ministro Ceballos da mucha confianza. Quédate en casa. Si no le quieres creer, vándate a la OMS, quédate en casa. El mismo gobierno británico tuvo que cambiar de estrategia, de decir, aquí se va a contagiar el 60% de la gente y se van a crear autovacunas. Y luego dijo, no, por favor, cuarentena total, quédate en casa. Si el mundo dice quédate en casa, por favor, si alrededor de 3,000 millones de personas están quedándose en la casa, hagámosles caso. Ya no son tres o cuatro personas que lo dicen. Sabes, Rodrigo, que a mí me parece que el negacionismo del aislamiento social, me parece que es un error muy grave, que incluso trasciende más allá de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión sabemos que es un bien supremo, pero en estas alturas encontrarle peros al aislamiento social me parece que colinda con la más grande de las irresponsabilidades posibles. Mario, perdón, Esteban, te voy a dar un planteamiento, o sea, y esto creo lo hemos leído en redes todos. Sí, claro, Bill Gates dice quédate en casa, pero me imagino que la casa de Bill debe ser bien grande. Hay gente que vive en cuartos. Hemos visto videos de ecuatorianos en España que nos dicen aquí compartimos una pieza entre 2, 3 personas y estamos atorados. Hay otras personas que están haciendo el aislamiento social en fincas, donde tienes un jardín gigantesco. O sea, las condiciones son muy complejas y por eso, y eso es algo positivo, ha salido las campañas de ayuda psicológica. Una cosa es hacer aislamiento social en un cuarto y otra cosa muy distinta es hacer aislamiento social. No sé qué tamaño tendrá la casa de Bill Gates, pero debe ser medianamente grande y relativamente cómoda. Entonces yo creo que hay que entender también la otra parte. Pero sí creo que hay que tener una responsabilidad. No estamos haciendo aislamiento social por los próximos 2 años, pero sí va a ser un proceso que no creo que, como dice Mario, no creo que termine la próxima semana, probablemente se extienda un poco más. Y probablemente tengamos que regresar después de un mes o 2 meses, o sea, y tener cuarentenas y picos y bajadas. Y hay varios estudios al respecto, hasta que se vaya creando la vacuna inyectable, como la que tenemos para la H1N1, que ahorita es H1N4, o hasta que generemos los anticuerpos suficientes para poder aprender a convivir con este mal, que creo que sí vino para quedarse. ¿Entra el tratamiento también ahí? ¿A qué te refieres al tratamiento? Es decir, que si hay tratamientos, si hay vacunas, si hay anticuerpos, o sea, el tratamiento es una opción válida también para ir relajando esta situación. Teniendo tratamientos confirmados, validados médicamente, aprobados y que se difundan abiertamente con dosis, con todo, claro, entra el tratamiento. Es lo que te pasa cuando tienes una gripe. Lo que veíamos en el año en finales del 99, 2000, con la H1N1, fue un colapso que no fue tan global como este, pero Claro. fue un colapso en ciertas economías y hemos salido. Ahora ya tú consigues la vacuna, de pronto no es tan barata como nos gustaría, está a $20, $25,
algunas a veces un poco más caras, pero ya puedes vacunarte contra la influenza y cada año tienes una nueva cepa y una nueva vacuna. La primera vacuna es la más difícil, las otras ya son modificaciones que van avanzando. Sabes que hace un año, un poquito más de un año, tuve sospecha de tener H1N1 y recordaba, mientras me hacían la prueba, que por lo que recuerdo y por lo que veo, es una prueba muy parecida a la que se hace para el COVID. Esa de que te meten el hisopado, creo que hasta acá más o menos, ¿no? por las fosas nasales. Y yo recordaba que a mí me tocó hacer una cobertura importante de ese tema. Yo recuerdo el miedo que infundía en todos la posibilidad cuando recién apareció, cuando recién se divulgó el H1N1 y luego años después de estar haciendo una prueba que me mandó el médico y me dijo, hazte la prueba si tienes, si estás enfermo con eso, vente y te ponemos la vacuna, listo. Entonces yo reflexionaba y decía, caramba, vamos a estar totalmente libres el momento en el que nos llegue a pasar lo mismo acá, es decir, que tiempo después, ojalá en el menor tiempo posible, yo tenga sospechas de que estoy con COVID y diga, bueno, voy donde mi médico y mi médico me dice, hazte la prueba, me hago la prueba ese rato y me dice, sí, sí has tenido, vente mañana o vente ahorita y te pongo la vacuna y quédate 2 días en la casa. Y este es un mensaje, las vacunas se dan por un sinnúmero de razones. Hay una tendencia antivacunas en el mundo ahora, así como hay muchas tendencias y muchas cosas, pero hemos también, así como hay esta tendencia antivacuna, también hemos recuperado enfermedades que se creían ya perdidas, como sarampión y viruela. O sea, sí creo que hay que ir entendiendo que la dinámica mundial nos ha permitido mejorar los estándares de vida y las proyecciones de vida en los años 50, me parece que estaban por los 60 años, ahorita está por los 83, 84 años. O sea, si estamos viviendo más, es porque hay un desarrollo tecnológico y medicina que es real. Sí, podemos regresar a lo que se manejaba los esquemas de vida en 1500, donde la expectativa de vida no llegaba, creo que a los 50 años. Entonces podemos Menos decir que incluso, la sí. vida en esa época era mucho mejor, pero también te morías muchísimo antes. O Y sea, la entonces mortalidad también infantil y todo eso, ¿no? Claro. hay que combinar todos los datos y ahí sí creo que datos es Mario el que nos da clases. Oye, Mario, el tema este de los posibles tratamientos, de la búsqueda que hace la gente de estas medicinas que tienen nombres bien complicados, ¿qué espacio ocupa en el Internet? Rodrigo decía que el doctor Google se ha convertido en una opción verdadera, válida, sobre todo para las personas que no tienen dinero para ir al médico y comenzar a preguntarle y pagarle entre $12 y $100 cualquier cosa. Entonces, creo que es muy importante todo lo que se dice dentro de las redes y dentro del Internet sobre este tema. Creo que hay temas serios, creo que hay páginas web serias. Eh, Efectivamente, no hay nada probado en este momento, pero se está probando muchísimas cosas. eh, y no mucho más, Esteban. No. Creo que Rodrigo ha cubierto muy bien el tema, Ujú. no podría aportar más. Hay una pregunta que es bastante recurrente en la gente que nos está viendo. La terminación de las clases. ¿Es lo que procede, es lo que manda, es lo que corresponde? ¿Y qué incidencia puede tener en la curva de la enfermedad? Es muy importante porque Italia dio el pase de año a todos los universitarios. Eh, Están ahora en una situación de Internet, todos los colegios que pueden darse el lujo de tener Internet, y creo yo que pueden terminar tranquilamente los que tienen Internet en junio, pero los otros colegios creo que no, creo que ya deberían estar terminando. Y creo que adicionalmente Guayaquil se va a ir hasta mayo, junio, el inicio de clases. Muy importante que no haya colegio.
Rodrigo, en ese mismo sentido, ¿consideras que es la medida más adecuada? Es la misma lógica, pero con menos margen de lo que tienes de un partido de fútbol. Si Mario hablaba de un nivel de difusión de 20 a 30, cuando tú estás en el colegio, tú reúnes, tal vez sea de 6 a 7, no sé, especulando un poco números por el volumen de gente que tienes, pero tienes un contacto social muy afín, y más aún en niños chiquitos. Pero ahí yo creo que hay que reconocer algo. Los colegios que están operando, pues me saco el sombrero con los profesores, con las profesoras que además de estar operando, están siendo mamás y están recibiendo clases y ayudando a sus hijos mientras dan clases en el colegio. O sea, este tema del teletrabajo, de trabajar desde casa, que lo comenzamos de golpe, no es así tan de varita mágica Ujú. de que chévere hagamos teletrabajo. No es una emisión de un acuerdo ministerial. Yo creo que quienes están, y ese es un sector que nadie lo ha reconocido frontalmente, algo he podido leer en redes, pero reconocer que los colegios están aprendiendo, los educadores están aprendiendo a educar con nuevas herramientas. Y una cosa es educar a adolescentes y otra muy distinta. No me imagino estar dando clases a niños de 5 o 6 años vía YouTube o vía Zoom o vía estas herramientas nuevas, porque estos niños necesitan tener interacción de alguna manera. Y ahí viene algo que topaba yo. El contacto físico es fundamental y eso no lo tienes en este momento. Para ir terminando, agradeciendo a la gente que nos ha acompañado y que ha estado con nosotros en este encuentro que hemos tenido. Eh, Está bueno sobrellevar la cuarentena, Rodrigo, ahí en medio del campo, es una ventaja enorme, ¿no? A ver, sí, creo que es una ventaja gigantesca. No es un tema tampoco fácil, porque si bien estoy en campo abierto, yo estoy aquí solo. Entonces, mi comunicación No. con mis hijos o mi comunicación con mi familia también es a este sistema. Y en otras ocasiones que te vas y vienes al campo, dices, ok, mañana bajo y me como una hamburguesa. Aquí ya no hay mañana bajo, o sea, yo estoy recluido también en un espacio más amplio, pero de igual manera recluido. Ujú. Mario, la tuya, ¿cómo la has sobrellevado? Sabes que bastante bien. Me gustó la frase que tú dijiste, Esteban. Finalmente parece que el tiempo es una masa que no tiene forma. Creo Ujú. que nos pasan los días, nos pasan las horas y efectivamente ya no nos acordamos bien en qué día estamos ni hacia dónde vamos. Pero estoy con mi familia, estoy muy bien, salimos lo menos posible. El otro día fui a Supermaxi, a las 7:30 de la mañana llegué y la cola llegaba, era larga, era larga. 9:30 de la mañana entré a Supermaxi y salí a las 10:30 de la mañana. Fue de las cosas, de las aventuras más grandes que he tenido últimamente, pero disfruto muchísimo el internet, disfruto muchísimo la computación, hago cosas en mi computadora y me paso metido ahí. No te voy a dar el dato de mi Supermaxi al que yo voy porque ahí máximo hago 20 minutos de fila, no tengo por qué estar multiplicando tanto como tú, así que no te voy a decir cuál es. Aquí en Creo corto que no me quieres hemos, contar solo a mí. no les voy a decir cuál es. A todo el mundo le digo que dice que está una hora, que hora y media, que nada, en el que yo voy 20 minutos y listo. Y ojo que la cola es amplia. Es larga, mejor dicho. Ha sido una buena charla, creo que hemos dado información importante que a la gente le puede ayudar a decidir y ayudar a pensar. Gracias a Rodrigo Gómez Latorre, a Mario Ruiz Jaramillo, que hemos estado en esta noche y a Marcelo Dotti también con su opinión. Y cuando la información, cuando el momento lo requiera, creo que vamos a volver a estar aquí.
Será Por un gusto. supuesto, Esteban. Gracias, Rodrigo. Igual. Un abrazo para todos. Volvemos en Un abrazo una ocasión fraterno. posterior. Quedarse en casa. Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Mi nombre es Daniela Sofía. Hago este video desde el fondo de mi corazón y en realidad espero que pueda recorrer el mundo entero. Considero que lo que estamos viviendo en este momento nos está dando la pauta necesaria para permitirnos reflexionar como humanidad y como individuos. Creo que todos hemos visto que nosotros somos los que estamos acabando con la vida en este planeta. Nos estamos acabando a nosotros mismos. El modelo consumista de vida que nos dieron y que lo hemos aprendido de memoria no es el mejor, no es sano. ¿Qué estamos esperando para tomar conciencia? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿En serio así es como queremos vivir? En medio de guerras, en medio de violencias, de miedos, de contaminación, sin respeto por la vida del planeta, sin respeto por la vida del otro ni por nosotros mismos, nos hemos obligado a parar y este tiempo era necesario. Nos hemos convertido en robot de un sistema. Hacemos y repetimos sin pensar, sin cuestionar. A eso se ha resumido la vida. Es como si estuviéramos en modo avión. Yo creo que aún no es tarde para cambiar la historia. Creo que aún no es tarde para despertar esta empatía por la vida en la tierra, por la vida del otro y por la vida de nosotros mismos. Si nos ponemos a pensar, todos asistimos a una misma escuela y esta escuela se llama Tierra. Y aquí todos somos iguales. No hay religiones, no hay color, todos somos lo mismo. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo tanto daño? ¿Por qué estamos haciendo tanto daño al mundo? Este es un llamado a que despertemos nuestra conciencia, por favor. Estamos en el momento adecuado para poder cambiar la historia. Dejamos un mejor mundo para las generaciones que vienen atrás. Que esta situación nos permita replantearnos como humanos, como individuos. Que este tiempo no pase en vano, que podamos cambiar, que cuando esto pase podamos ser diferentes. No regresemos a lo mismo, si no hemos aprendido nada, no hemos visto nada. Permítete cambiar tus pensamientos, permítete cambiar tu frecuencia y la forma en la que estás viendo la vida. Estamos en el momento adecuado para poderlo hacer diferente. El momento es ahora, es hoy, no es mañana, no es dentro de 5 años, es hoy. Permítete creer, permítete hacerlo diferente. Yo lo creo. ¿Y tú?